Hola, alma poderosa. Bienvenido a Emotivo Pro, el lugar donde tus emociones no son un problema, son tu superpoder. Aquí no venimos a juzgarte, venimos a despertarte. Y si estás aquí no es casualidad, es porque llegó tu momento. En marzo de 2023, una noticia sacudió a la ciudad de Nueva York. Un hombre de 74 años fue encontrado sin vida en su apartamento, solo, sin familia cercana, sin amigos que lo buscaran. Había muerto hacía más de 3 semanas y nadie lo había notado. Lo encontraron solo porque un vecino comenzó a sentir un olor extraño en el pasillo. Lo más estremecedor, ese hombre vivía en un edificio con más de 200 personas, en una de las ciudades más habitadas del planeta. Esta no es una historia aislada. Es el reflejo de una verdad que crece en silencio. Estamos rodeados de personas, pero más solos que nunca. Hoy, mientras la población mundial supera los 8.000 millones de habitantes, estamos más conectados digitalmente, pero más desconectados emocionalmente. Las redes sociales nos acercan a miles de rostros, pero alejan nuestros cuerpos, nuestras miradas, nuestras manos. Vivimos pegados a pantallas, pero nos falta lo esencial: presencia emocional real. En el día de hoy, abordaremos este importante tema en 4 etapas. Te sugiero prestar atención y tomar notas, pues es un tema crucial y cuando lo abordemos, estarás de acuerdo conmigo. Quisiera que reflexionaras en estas preguntas. ¿Alguna vez te has sentido completamente solo, incluso rodeado de personas? ¿Sabías que la soledad crónica puede ser más peligrosa para tu salud que fumar 15 cigarrillos al día? Y si te dijera que no estás roto, sino que simplemente has vivido mucho sin el abrazo que necesitabas? Pasemos sin más a la primera etapa. Aumento global de la soledad. Un estudio del Harvard Graduate School of Education en el 2021 reveló que más del 36% de los adultos estadounidenses se sienten profundamente solos la mayor parte del tiempo. Entre los jóvenes de 18 a 25 años, la cifra supera el 61%. Y si crees que esto es exclusivo de países desarrollados, te equivocas. En Uruguay, una encuesta del Instituto Nacional de Estadística en 2023 mostró que más del 40% de los mayores de 65 años declararon sentirse emocionalmente solos, a pesar de vivir con familia o en comunidades residenciales. La Organización Mundial de la Salud ya cataloga la soledad crónica como una epidemia mundial, equiparable al tabaquismo y la obesidad en cuanto a sus efectos sobre la salud física y mental. No estamos hablando de una sensación pasajera. Estamos hablando de un estado emocional prolongado que aumenta el riesgo de depresión, ansiedad, trastornos cognitivos e incluso muerte prematura. De esta manera llegamos a la etapa número 2. Cuando la soledad se vuelve silencio interno. La soledad no siempre es ausencia de personas. A veces es la ausencia de significado en los vínculos. Puedes estar en pareja, tener hijos, una familia entera a tu alrededor, y aún así, sentirte solo. La soledad profunda surge cuando no hay conexión emocional genuina, cuando no hay con quien ser tú mismo sin filtros, cuando nadie te pregunta cómo estás, de verdad. El neurocientífico John Cacioppo, pionero en el estudio de la soledad, descubrió que el aislamiento social activa en el cerebro las mismas zonas que se encienden con el dolor físico. Literalmente, la soledad duele. No es una metáfora poética, es biología emocional pura, y cuando ese dolor se acumula, cuando no se expresa ni se procesa, puede transformarse en algo aún más destructivo: apatía, resignación y autoboicot emocional. Empiezas a pensar que no le importas a nadie, y eso es una mentira, pero una que, si se repite mucho, el cerebro termina creyendo. Cuando una emoción difícil no encuentra un canal para ser comprendida, validada o expresada, no desaparece, se enquista, se convierte en una especie de residuo emocional
que el cuerpo y la mente almacenan en silencio. Esta acumulación interna comienza a crear una barrera entre lo que sentimos y lo que mostramos. Al principio, tal vez te dices, estoy cansado, hoy no tengo ganas, ya se me va a pasar. Pero ese hoy se convierte en semanas, luego en meses, y de pronto todo lo que antes te ilusionaba empieza a dar igual. Es ahí cuando la apatía se instala. No porque no te importen las cosas, sino porque has perdido fuerza para responder emocionalmente a ellas. Tu sistema se vuelve automático, desconectado. Lo que antes te hacía reír, ahora apenas te mueve un músculo. Lo que antes te preocupaba, ahora solo te agota. Es un mecanismo de defensa que el cerebro adopta para no colapsar, pero que termina por deshumanizarte. Y es en ese vacío donde surge la idea más peligrosa. Nadie se preocupa por mí. Aunque no sea cierta, si tu entorno no valida tu dolor, tu mente lo asume como verdad. Porque el cerebro no necesita pruebas para creer algo, solo necesita repetición. Y si esa frase te la dices en silencio cada día, sin una voz que la cuestione, tarde o temprano se vuelve parte de tu identidad. Pero aquí está el punto más importante. Esa percepción puede cambiar. La neurociencia ha demostrado que el cerebro humano es plástico y que incluso patrones emocionales muy arraigados pueden reconfigurarse. No estás destinado a quedarte en ese lugar, pero sí necesitas aprender a reconocer esas señales y dejar de ignorarlas. Después llega la resignación, esa sensación de que nada va a cambiar, por más que lo intentes. Y como forma de protegerte de una posible nueva decepción, te saboteas, te aíslas, evitas compromisos, abandonas proyectos o hasta rechazas oportunidades que podrían ayudarte, solo por miedo a volver a sentir dolor. Esto se llama autoboicot emocional y es más común de lo que crees. Muchas personas exitosas por fuera están emocionalmente quebradas por dentro, solo que han aprendido a camuflarlo. Un ejemplo real. En Japón hay una generación de jóvenes llamada hikikomori que elige encerrarse por completo en sus habitaciones, sin contacto social por años. ¿Por qué? Porque sienten que no tienen un lugar en la sociedad. No son perezosos, están emocionalmente saturados. Lo mismo sucede en América Latina, aunque de forma menos visible. Millones de personas están presentes físicamente en su entorno, pero ausentes emocionalmente. Pero, ¿por qué hemos llegado a esto? Esta es la pregunta que tal vez esté pasando por tu mente. De hecho, tal vez te sientas mal y no sepas que parte de ese malestar emocional es por esta causa. Por eso se hace necesario entender que gran parte del problema es cultural. Nos enseñaron a ser autosuficientes, a no molestar a otros con nuestros sentimientos, a ser fuertes. Se romantizó la independencia al punto de que pedir ayuda hoy es casi un acto revolucionario. Sumemos a esto el uso excesivo de tecnología, la pérdida de espacios comunitarios, el miedo a mostrarnos vulnerables, y tenemos una receta perfecta para la desconexión emocional masiva. En Uruguay, por ejemplo, las cifras de salud mental vienen en aumento. Según datos del Ministerio de Salud Pública, los trastornos de ansiedad y depresión se han duplicado en la última década, y aunque hay más acceso a información, sigue habiendo mucho silencio, mucha vergüenza, mucho no quiero preocupar a nadie. La situación de salud mental se ha convertido en una de las preocupaciones sanitarias más urgentes. Según la Encuesta Nacional de Salud Mental publicada por el Ministerio de Salud Pública, en colaboración con la Organización Panamericana de la Salud, 1 de cada 5 uruguayos ha sufrido algún trastorno mental en los últimos años, siendo la ansiedad y la depresión los más comunes. Lo alarmante es que más del 60% de esas personas no ha recibido tratamiento profesional adecuado, ya sea por falta de recursos, miedo al estigma o la creencia errónea de que se puede salir solo. El suicidio, por otro lado, coloca a Uruguay entre los países con las tasas más altas de América Latina. En 2023 se registraron más de 750 muertes por suicidio, superando incluso las cifras de muertes
por accidentes de tránsito. Este dato no solo revela un síntoma social grave, sino también una herida emocional colectiva que aún no ha sido abordada con la urgencia necesaria. A pesar de los avances en campañas de visibilización, muchos aún asocian pedir ayuda con debilidad. La cultura del aguanta no más sigue vigente, sobre todo entre varones adultos, lo cual refuerza el aislamiento emocional. Este silencio sostenido no solo afecta al individuo, sino que se transmite generacionalmente, dejando una huella invisible en niños y adolescentes que crecen sin modelos saludables de expresión emocional. Como contraste, Uruguay también ha demostrado una enorme capacidad de resiliencia comunitaria. Iniciativas como los espacios de escucha en centros de salud o campañas como Tu voz tiene valor han comenzado a abrir espacios seguros, pero queda mucho por hacer. Y parte de ese cambio empieza al hablar, sin vergüenza, sin culpa, sin miedo. Para esto existe Emotivo Pro, la comunidad donde puedes preguntar de manera libre y desprejuiciada. Tenemos nuestro correo a donde puedes dirigir tu pregunta. Serás escuchado y escuchada sin temor a ser juzgado o juzgada. No te preocupes, pues tu anonimato es seguro en Emotivo Pro. Tal vez hasta este momento te estés preguntando cuál es la solución, pues precisamente esa es la cuarta etapa porque se puede sanar, se puede salir a flote. Se puede salir ahora. Se puede salir, sí, pero la clave no es llenarse de personas, sino de presencia emocional auténtica. Sanar la soledad implica primero reconocerla sin avergonzarte, hablarla, procesarla y dejar de esconderla como si fuera debilidad. A veces, el primer paso para dejar de estar solo o sola es atreverse a sentirse solo o sola sin juzgarte por eso. Las soluciones también están en lo simple. Mirar a los ojos, escuchar sin interrumpir, enviar un mensaje real que diga, pensé en ti, compartir un silencio sin que incomode, volver a lo humano, a lo que no se puede medir con likes ni seguidores, y, sobre todo, reconectar contigo mismo. Porque la soledad más dañina no es la de afuera, es la de adentro. Cuando te has perdido de ti, cuando ya no sabes qué sientes ni qué necesitas. Por eso, en Emotivo Pro, te acompañamos a reconectar con tu mundo interior, a gestionar tus emociones con inteligencia, para no vivir desconectado de lo que realmente importa, tu verdad emocional. Hoy somos millones, pero seguimos pidiendo a gritos lo mismo: ser vistos, ser escuchados, ser amados sin condiciones. Esta no es solo una lucha personal, es una revolución emocional. Y tú, alma poderosa, formas parte de ella. En Emotivo Pro estamos creando una comunidad donde sentir no es debilidad, es liderazgo, donde hablar de emociones no es cursi, es urgente, donde el dolor no se esconde, se transforma. Así que si alguna vez sentiste que nadie te entendía, que estabas solo o sola en medio del mundo, recuerda esto: aquí estás en casa, y no estás solo, no estás sola. Comparte el contenido si te ha sido de ayuda. Suscríbete si crees que vale la pena ser parte de una comunidad que se interese por ti y por los que necesitan aprender a gestionar las emociones de manera inteligente. Nos vemos en el próximo contenido.